El humo contaba una historia que todo el territorio conocía. Cuando la banda de Jebediah Kane pasaba, no dejaba más que viudas y polvo. Así que cuando Jebediah se paró sobre el cuerpo del granjero que acababa de matar, esperaba lágrimas, esperaba gritos. No esperaba que la esposa del hombre saliera de la granja en llamas, lo mirara directamente a los ojos y dijera: «Llévame contigo». Las palabras eran más locas que el fuego a su espalda, pero fue lo que dio después lo que realmente le robó el aliento. La pequeña e inconfundible curva de su vientre bajo el vestido negro. La lluvia comenzaba a caer, finas agujas heladas que sizaban al tocar las hambrientas llamas que devoraban la granja de los Marsh. Jebediah Kane no sintió el frío. Hacía años que no sentía nada parecido. Se quedó de pie sobre el cuerpo de Thomas Marsh, un hombre cuyo único crimen había sido poseer una docena de caballos decentes y la mala suerte de vivir en el camino de Kane. El barro, enrojecido por la sangre del granjero, se aferraba a sus botas gastadas. A su alrededor, sus hombres, una jauría de lobos con rostros curtidos por el sol y la crueldad, saqueaban lo poco que el fuego no había reclamado. Sus risas ásperas cortando el aire cargado de humo y desesperación. Para Jebediah era solo otro martes. El olor a madera quemada y pólvora era el perfume de su oficio. «Revisen el granero otra vez», gruñó Jebediah, su voz como grava arrastrada sobre piedra. Marsh dijo que tenía una yegua de cría escondida. Uno de sus hombres, un tipo flacucho llamado Silas con ojos de rata, se rió. «Ya la encontramos, jefe, y también su silla de montar». Jebediah asintió, impasible. Era un hombre tallado en la misma madera dura y nudosa del desierto. Sus ojos de un azul pálido y gélido lo habían visto todo y no habían perdonado nada. La vida le había enseñado una lección simple y brutal. Toma o te quitarán. Y él se había convertido en un maestro del arte de tomar. La empatía era un lujo que había quemado junto con su primera granja, hacía una vida entera. Fue entonces cuando la vio. Elara Marsh salió del infierno de su hogar en llamas, no como una víctima aterrorizada, sino como un espectro de venganza con la piel manchada de hollín. Su vestido de luto, simple y oscuro, hacía que las llamas a su espalda parecieran las alas de un ángel caído. Su rostro estaba impasible, un lienzo en blanco de una calma tan profunda que resultaba más aterradora que cualquier grito. Sus ojos se fijaron en Jebediah, ignorando a los otros hombres, ignorando el cuerpo de su esposo a sus pies. Lo miró como si él no fuera un predador, sino simplemente un obstáculo. Los hombres de Kane dejaron de reír. El silencio cayó sobre la cena, denso e incómodo. Incluso el fuego pareció contener la respiración. «Llévame contigo». La voz de Elara no tembló, no suplicó. Fue una declaración, tan clara y fuera de lugar que Jebediah, por primera vez en una década, se sintió genuinamente confundido. Miró más allá de ella, hacia la casa en llamas, buscando alguna señal de locura, alguna herida en la cabeza. No había nada. Silas soltó una carcajada, rompiendo el hechizo. «Escuchen a esta. Jefe, creo que el humo se le ha subido a la cabeza». Se acercó a ella con una sonrisa lasciva. «Si buscas compañía, bonita, hay formas más». «Silas». La palabra de Jebediah fue un látigo. Silas se quedó fijo, la sonrisa muriendo en su rostro. Jebediah no apartó la vista de Elara. Este desafío a la lógica, este rechazo a representar el papel de víctima que él le había asignado, lo intrigaba. «¿Por qué diablos querría hacer eso, señora?», preguntó él, su voz teñida de una incredulidad genuina. «Acabas de ver morir a tu marido. Tu casa está en llamas. ¿Y quieres cabalgar con los hombres responsables?». Ella dio un paso adelante, el barro salpicando el dobladillo de su vestido. «Precisamente por eso. Me han dejado sin nada, sin marido, sin casa, sin futuro. Este territorio devora a las mujeres solas, y más a las que...». Se detuvo. Y fue entonces cuando los ojos de Jebediah bajaron, siguiendo el gesto casi inconsciente de la mano de ella, la mano en que se posó protectoriamente sobre la suave curva de su abdomen.
una curva que el vestido sencillo no podía ocultar. Embarazada. El aire pareció solidificarse en los pulmones de Yebediah. La lluvia, la sangre, el fuego, todo se desvaneció. El universo se redujo a ese pequeño montículo, una promesa de vida en medio del campo de muerte que él había creado. Matar hombres era un negocio, pero ¿esto? ¿Una viuda embarazada pidiendo unirse a los asesinos de su marido? Esto no estaba en su manual. Rompía todas las reglas de un mundo que él creía entender. «Estás loca», susurró él, más para sí mismo que para ella. «La locura es intentar sobrevivir sola aquí fuera», replicó ella, su voz cortante. «Es esperar a que la inanición o el próximo grupo de carroñeros me encuentren. Eso es locura. Unirme al depredador más fuerte. Eso es supervivencia. Me has enseñado la lección más importante esta noche, señor Kane. Es mejor ser el lobo que la oveja». Sus palabras, frías y calculadas, resonaron con una verdad oscura que Yebediah conocía demasiado bien. Era la misma filosofía que él había adoptado para sobrevivir. Verla reflejada en los ojos de su última víctima era como mirar un espejo roto. «No llevamos pasajeros. Especialmente, no equipaje extra», dijo él, su mirada volviendo a su vientre. «No seré un pasajero. Sé disparar. Mi padre me enseñó. Sé curar heridas, cocinar a la intemperie. Y sé mantener la boca cerrada. Valgo más para ti viva que muerta en este barro». La audacia de la mujer era asombrosa. Estaba negociando su vida, de pie sobre la tumba fresca de su marido, rodeada de sus asesinos. Los hombres de Yebediah empezaron a murmurar, impacientes. La lluvia reciaba, apagando las últimas brasas de la granja y convirtiendo el patio en un lodazal. El tiempo se estaba acabando. Había condados que evitar, sheriffs que eludir. Una mujer embarazada era un ancla, un riesgo innecesario. Silas dio un paso adelante de nuevo, esta vez con la mano en su revólver. «Jefe, estamos perdiendo tiempo. Acabemos con esto». Yebediah lo aclaró. Su mente, normalmente tan clara y decidida como la hoja de un cuchillo, estaba enredada. La lógica dictaba que Silas tenía razón, dispararle y marcharse. Era simple, limpio, eficiente. Pero la curiosidad era un veneno, y el ara Marsh se lo había inyectado directamente en las venas. ¿Cuál era su verdadero plan? Nadie podía ser tan pragmático. Detrás de esa fachada de hierro tenía que haber algo más. ¿Venganza? ¿Un elaborado plan de suicidio? No saberlo le carcomía. Un hombre como Yebediah odiaba los cabos sueltos. «Un niño no nacido no tiene la culpa de los pecados de los hombres», dijo una voz en el fondo de su mente. Una vieja frase de su padre, un predicador fallido que no había oído en 30 años. La apartó con rabia. La debilidad no tenía cabida en su mundo. El ara lo miró, sintiendo su indecisión. «Tú me quitaste un futuro. Ahora dame otro, o termina el trabajo». El desafío final. Lo estaba acorralando, dándole solo 2 opciones: ser su salvador o su verdugo final. Silas, viendo la vida del jefe como una invitación, empezó a levantar su pistola. «Dije que atrás». El revólver de Yebediah estaba en su mano, amartillado y apuntado al pecho de Silas antes de que nadie pudiera parpadear. El silencio fue instantáneo y absoluto. La lluvia era el único sonido. Los ojos de Silas se abrieron grande ante el miedo y la confusión. «La próxima vez que me desobedezca, Silas, adornarás un pino». Bajó lentamente el martillo y enfundó su arma. Su decisión estaba tomada. Se volvió hacia el ara, cuya expresión no había cambiado ni una pizca. Era como si ya hubiera sabido cuál sería el resultado. «Coge un caballo, el que quieras, pero que quede claro, señora Marsh, de ahora en adelante, no eres una viuda, no eres una dama, eres uno de nosotros. Un solo error, un solo lamento por lo que perdiste, y te dejaré para los buitres». Sin una palabra, el ara se dio la vuelta. Pasó al cuerpo en vida de su marido sin ni siquiera bajar la mirada. Su mandíbula estaba apretada y su espalda recta. Se acercó a la yegua de cría que los hombres habían sacado del granero y con una agilidad sorprendente para su estado se montó en ella. Los hombres de la banda intercambiaron miradas de asombro. Su líder, el hombre más predeciblemente despiadado que conocían, acababa de hacer lo imposible.
Había añadido una viuda penarzada a sus filas. Jebediah se montó en su propio caballo, un semental negro como la noche. Miró por última vez la silueta carbonizada de la granja, la gran mujer que cabalgaba a su lado, su rostro iluminado por un relámpago lejano. Ella no era una víctima, era un misterio, y mientras cabalgaban hacia la noche y la tormenta alejándose del fuego y la muerte, Jebediah supo que acababa de cometer el error más grande de su vida, o la única decisión que realmente importaba. No podía saber cuál era, y esa incertidumbre era la sensación más peligrosa de todas. Los días siguientes se convirtieron en una borrosa procesión de kilómetros polvorientos y noches heladas. La banda de Kane se movía rápido, cruzando la frontera de un estado a otro como una plaga errante. Para los hombres, el ara era una anomalía, un fantasma en su mesa. Se movía entre ellos con una gracia silenciosa, realizando sus tareas sin quejarse ni hablar. Cosía sus ropas rotas, limpiaba sus armas mejor que ellos y cocinaba comidas pasables con los escasos suministros que tenían. Se había convertido en parte del campamento, pero no en parte de la banda. La mantenían a distancia, un perímetro de desconfianza que nadie, ni siquiera el borracho más audaz, se atrevía a cruzar. Sobre todo porque los ojos de Jebediah rara vez la abandonaban. El ara observaba todo, estudiaba a cada hombre, memorizando sus debilidades, la afición de Silas por las cartas, la cojera de Lefty Pete, la forma en que Gusano Jake siempre limpiaba la misma pistola 2 veces por nerviosismo. Y sobre todo estudiaba a Jebediah Kane. Lo observaba mientras planeaba su próximo golpe, la forma en que su mente trazaba líneas en mapas polvorientos como si viera caminos que otros no veían. Observaba la brutal eficiencia con la que impartía disciplina. Una noche vio cómo le rompía la muñeca a un miembro nuevo por robar una ración extra de agua. Sin aira, sin placer, solo fría y llana contabilidad. Era aterrador, pero el ara lo absorbió, almacenándolo. Cada brutalidad, cada muestra de astucia despiadada era una lección. Jebediah, a su vez, no sabía qué hacer con ella. Le había salvado la vida, pero no por compasión. Fue por la novedad, por el puro desconcierto de sus acciones. Era un rompecabezas que no podía resolver. Esperaba que se quebrara. Esperaba lágrimas a altas horas de la noche, una súplica para regresar a una vida civilizada. Nunca llegó. La observaba dormir a veces, cerca del fuego, una mano siempre sobre su vientre, y se encontraba con una extraña y no deseada punzada de algo parecido al respeto. Ella estaba forjando su supervivencia de la única manera que le quedaba, utilizando el mismo fuego que la había consumido para volverse más dura. Era algo que él, en los oscuros rincones de su alma, entendía. Una tarde, mientras la banda acampaba en un cañón barrido por el viento, la tensión finalmente estalló. Silas, habiendo perdido estrepitosamente en una partida de póker amañada por Lefty Pete, estaba de un humor particularmente venenoso. Vio a el ara remendando la camisa de Jebediah junto al fuego. «¡Mirad a la princesita!», se burló Silas, su aliento apestando a whisky barato. «Cosiendo para el rey, ¿te estás ganando al sustento, querida?». El ara no levantó la vista. Su aguja se movía con una precisión constante. «Me gano el sustento, Silas, a diferencia de algunos que parecen perderlo todo». El insulto, afilado y preciso, golpeó a Silas con más fuerza que un puñetazo. Varios de los hombres se rieron disimuladamente. El rostro de Silas se enrojeció de furia. «¡Perra arrogante!», se hició, acercándose a ella. «¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque el jefe te tiene como su mascota?». Antes de que pudiera acercarse más, la mano de Jebediah le sujetó el hombro, no con fuerza, pero con el peso inconfundible de granito. «Tiene trabajo que hacer, Silas, igual que tú. La leña no se va a cortar sola». Silas se sacudió la mano. «Ella nos ralentiza, Jebediah, y ese crío suyo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir una maldita guardería? El niño no es asunto tuyo.
y ella se ha ganado su puesto. Ganado su puesto es una carga. Lo único que hace es recordarnos el desastre que dejamos atrás. La frustración de Silas era la frustración silenciosa de toda la banda, ahora hecha audible. Fue Elara quien respondió. Lentamente dobló la camisa, dejó la aguja y se levantó, encarando a Silas. A pesar de su vientre, parecía más alta, investida de una autoridad tranquila. Yo no soy el desastre que dejaron atrás, señor Silas. Yo soy la testigo, la que recuerda el rostro de cada hombre que vio morir a mi marido y no hizo nada. Miró alrededor del círculo de hombres, sus ojos deteniendo brevemente en cada uno. Recuerdo cada risa, cada objeto robado. Y cuando mi hijo nazca, me aseguraré de que él también conozca la historia, para que entienda que la deuda de sangre nunca se paga del todo. El campamento quedó en silencio. No había sido una amenaza, sino algo mucho peor, un recordatorio, un juicio silencioso que ahora viviría entre ellos. Les había arrebatado su fácil anonimato. Ahora tenían nombre y rostro en el crimen que cometieron. La revelación no fue sobre ella, sino sobre ellos. Ella era su conciencia viviente. Jebedía la miró, dándose cuenta de su error. No la había llevado consigo como un misterio, la había llevado como su propio verdugo. La dinámica del campamento cambió después de esa noche. Los hombres ya no la ignoraban, la evitaban, como si fuera portadora de una enfermedad. La tensión se hizo palpable. El plan de Elara se estaba haciendo dolorosamente claro para Jebediah. No quería venganza con un cuchillo o una pistola. Quería algo más lento y cruel. Quería pudrir la banda desde dentro, utilizando el veneno de la culpa y la paranoia. Era una estrategia brillante y suicida. Un par de semanas después, llegaron a una pequeña ciudad fronteriza llamada Red Creek, un lugar polvoriento y sin ley, perfecto para reabastecerse. Jebediah dejó a la mitad de la banda en las afueras, llevándose solo a Silas, Pete y a Elara, de quien se negaba a apartarse. Mientras estaban en el almacén general, Elara, de pie junto a un saco de harina, se puso repentinamente pálida. «Jebediah», susurró ella, y por primera vez desde aquella noche horrible, había un temblor en su voz. Él se giró y vio el pánico en sus ojos. Se llevó las manos a la espalda, a la parte baja de la cintura, con el rostro contraído por el dolor. El bebé estaba llegando, demasiado pronto. «Maldita sea», masculló Jebediah. Estaban en medio de una ciudad hostil, sin aliados, a semanas del refugio más cercano. «Aguanta. Pete, busca un médico. Ahora». Pete salió corriendo. Saela, sin embargo, vio una oportunidad. «Jefe, este es el momento. Dejémosla. No es nuestro problema». «Dije que busques un médico», rugió Jebediah, el sonido haciendo que el dueño de la tienda se encogiera detrás del mostrador. «O empezaré a disparar y el primer agujero será para ti». Jebediah guió a Elara hacia una habitación trasera, un pequeño almacén que apestaba a muy tabaco. La ayudó a recostarse sobre un montón de mantas sucias. El dolor era real y severo. Las garras del pánico arañaron la mente de Jebediah. Sabía de caballos, de armas, de rutas de escape. De partos no sabía absolutamente nada. Se sentía impotente, un gigante atrapado por la fuerza más fundamental de la naturaleza. Pete regresó sin aliento. «No hay médico, jefe. Se fue a un parto a 20 millas de aquí. Hay una partera, pero, bueno, es la esposa del predicador. No ayudará a gente como nosotros». «Entonces ve a buscarla», dijo Jebediah. «Usa tu encanto, Pete, o tu pistola. Me da igual, pero tráela aquí». Mientras Pete se iba de nuevo, Elara se agarró del brazo de Jebediah. Sus ojos, nublados por el dolor, estaban desesperadamente claros. «No lo hará, Kane. Nadie en esta ciudad nos ayudará. Y yo no puedo perder a este bebé. Es todo lo que me queda de él. Es lo único que me queda». La cruda vulnerabilidad en su voz desmanteló la última de sus defensas. Esto ya no era una partida de ajedrez, un juego de venganza y supervivencia. Esto era la vida y la muerte aquí y ahora. La culpa, una emoción que él creía haber eradicado, lo golpeó con la fuerza de un mazo.
Él había creado esta situación. Su avaricia, su violencia, habían llevado a esta mujer a este sucio almacén a punto de perder a su hijo por falta de ayuda. Tomó una decisión. Era una locura. Rompía todas las reglas por las que había vivido. «Quédate aquí», dijo, su voz extrañamente suave. Salió del almacén, dejando a Silas vigilando la puerta. Atravesó el pueblo, su figura alta y amenazante, apartando a la gente de su camino. No se detuvo en la iglesia, se detuvo en la oficina del sheriff. Entró y la habitación enmudeció. El sheriff, un hombre mayor con un mistago gris y ojos cansados, se levantó lentamente. Jebediah Kane se quitó el cinturón de su revólver. Se le colocó sobre el escritorio del sheriff. El sonido del metal pesado contra la madera resonó como una campana de iglesia. «Me rindo. Mi banda está acampada al norte del cañón. Te llevaré hasta ellos. Mi recompensa cubrirá con creces tus gastos, a cambio de una cosa». El sheriff lo miró fijamente con una mezcla de incredulidad y sospecha. «¿En qué sería eso?» «Tu esposa del predicador. La necesito ahora mismo, y me aseguraré de que no se haga ninguna pregunta sobre por qué». La noticia de la rendición de Jebediah Kane corrió por Red Creek como la pólvora. El sheriff, un hombre llamado Joshua Bell, que había pasado más tiempo lidiando con borrachos que con forajidos legendarios, se vio atrapado entre el mayor logro de su carrera y una petición completamente desconcertante. Pero la promesa de acabar con la plaga que era la banda de Kane era demasiado tentadora. Dejó a Jebediah sedado en una celda, desarmado, pero no menos imponente, y fue a buscar a la partera, la severa y piadosa Martha Bell. Tras una mezcla de órdenes, súplicas y la insinuación de la considerable recompensa, ella aceptó a regañadientes, reuniendo sus hierbas y lienzos con un aire de desaprobación martirizada. De vuelta en el almacén, el tiempo se había estirado hasta convertirse en una agonía. El Lara luchaba con oleadas de dolor, su rostro perlado de sudor. Silas montaba guardia fuera de la puerta. Su mente era un torbellino de traición y oportunidad. El jefe se había vuelto loco. ¿Entregarse? ¿Por ella? Era inconcebible. Para Silas, la banda era una manada. Cuando el líder muestra debilidad, es hora de que un nuevo lobo tome el control. Sacó su cuchillo, el acero brillando en la luz de la lámpara. La recompensa por Kane era grande, pero el oro que transportaban valía mucho más. Si él y los demás le iban ahora, podrían dividírselo todo. Solo había dos cabos sueltos, Jebediah y la mujer. Cuando la partera llegó, escoltada por Pete, evaluó la situación con una mirada profesional y fría. «Sáquenlos a todos de aquí. Esto es cosa de mujeres». Jebediah, desde su celda al otro lado de la calle, podía oír los gritos ahogados de Lara. Cada sonido era una vuelta más del tornillo de la culpa en su interior. Miró a través de los barrotes, viendo cómo sus hombres, liderados por un Silas envalentonado, comenzaban a moverse por la ciudad, no como hombres que esperaban a su líder, sino como hombres que planeaban un motín. Vio a Pete intentar razonar con Silas, y luego vio cómo Silas lo golpeó en la cabeza con la culata de su pistola, dejándolo tirado en el barro. Estaban huyendo, y no lo dejarían con vida a él ni a ningún testigo. «Sheriff», dijo Jebediah, su voz resonando en la silenciosa oficina. «Van a matarme, y luego la matarán a ella y a esa partera». El sheriff Bell miró por la ventana, el rifle en las manos. «Ese es tu problema, Kane. Cosechas lo que siembras. Ese niño no ha sembrado nada. Dale una oportunidad, a la que tu Biblia dice que todos merecen. Dame un arma, sheriff, solo una. Ayúdame a salvar a esa mujer. Y la recompensa, la gloria, todo es tuyo. Mi palabra». «La palabra de un forajido no vale ni el plomo para dispararle», dijo el sheriff, aunque sus ojos mostraban conflicto. «Entonces confía en mi egoísmo», gruñó Jebediah. «No voy a dejar que un gusano como Silas me borre del mapa». El sonido de un llanto agudo y recién nacido cortó el aire tenso, fuerte y lleno de vida.
El llanto de un bebé. El rostro del sheriff se suavizó por un instante. Miró el revólver de Kane sobre su escritorio. Luego a Jebediah. Tomó la decisión más arriesgada de su vida. «Tienes 10 minutos», dijo el sheriff, deslizando el cinturón del revólver a través de los barrotes. «Haz que cuenten». Jebediah se ciñó el revólver mientras el sheriff abría la celda. «Ocúpate de tu sombra, Jebediah. Yo me ocuparé de los que quedan». Jebediah salió a la calle empapada por la lluvia, justo cuando Silas y 3 hombres más se acercaban al albacén general, con las armas desenfundadas. La confrontación fue tan repentina y brutal como un relámpago. Silas vio a Jebediah, libre y armado, y su rostro se descompuso por la conmoción antes de endurecerse en una máscara de odio homicida. «Debería haberte dejado pudrir», gritó Silas. «Siempre fuiste un perro faldón, Silas. Nunca un lobo», replicó Jebediah, sus ojos azules tan fríos como el cañón de su arma. El tiroteo fue rápido y ensordecedor. Jebediah se movió con la economía de movimientos de un predador consumado. Años de violencia se habían destilado en un instinto puro. 2 de los hombres de Silas cayeron antes de poder apuntar bien. Silas se agachó detrás de un abrevadero, disparando a ciegas. Jebediah recibió un disparo en el hombro. El dolor fue una quemazón blanca y cegadora, pero ni siquiera parpadeó. Apuntó con calma y disparó. El sombrero de Silas salió volando de su cabeza. Un segundo disparo hizo añicos la madera al lado de su cara. Silas, aterrorizado, se dio cuenta de que Jebediah estaba jugando con él. Arrojó su arma y echó a correr. Jebediah levantó su revólver, apuntó al centro de la espalda de Silas y bajó el arma.